Mito número 1. El mito de que no hay que cuestionar a los pastores y ungidos de Dios. Salmo capítulo 105, versículo 15. Antes de iniciar este estudio, quiero puntualizar en 3 reflexiones importantes. Número 1. Existe la reflexión de Jorge Treviño Ríos, un pastor itinerante que hizo diferentes campañas de evangelización a lo largo y ancho de la República Mexicana. Aquí en Toluca postuló diferentes predicaciones en contra de los pastores y ministros que delinquean en el ministerio, con un lenguaje diferente, con una retórica atrayente, puntualizando los objetivos más violentos y más brutales en contra de aquellos que pisoteaban la Biblia. Dejó marcada aquí en Toluca una arena de pensamiento y una lucha titánica entre redes ministeriales, pastorales y la verdad del Evangelio. La reflexión póstuma que tuve que hacer en esos ayeres residía en el hecho de que lo que él predicaba realmente para mí era nuevo. Sus predicaciones llenas de vivezas, de imágenes, de retórica, cautivó mi conciencia y me obligó a hacer unos estudios teológicos, dogmáticos, sistemáticos más profundos. Concuerdo al 100% en la academia, en la teología, con Jorge Treviño Ríos. Creo que habla verdad, que postula la sinceridad del Evangelio y la integridad de la Biblia. Sin embargo, para su desgracia, se descubrió que durante las campañas de evangelización, como pastor y como ministro, llevaba una doble vida. Llevaba una doble vida de pecados escandalosos que él mismo ha confesado en la red y que no hay por qué puntualizar más este hecho. No quiero ridiculizar a Jorge Treviño Ríos ni hacer del árbol caído más leña. Pero es importante la primera reflexión por lo siguiente. Existe otro predicador llamado Marcos Witt, un teleevangelizador, un falso profeta, un falso pastor, un falso ministro de la música que ha puesto en evidencia y de rodillas a todo el pueblo cristiano. Un pastor falso que le ha dado por unirse con curas, con sacerdotes, con arzobispos, levantando según él un nuevo camino en la línea del ecumenismo. Un ecumenismo que no es válido a la luz de la Biblia y tampoco a la luz de las confesiones protestantes y cristianas a lo largo de todos los siglos. Este señor, al intentar avalar un ecumenismo, le ha dado un golpe brutal a las confesiones helvéticas, a las confesiones belgas, a las confesiones de los países altos, de los Países Bajos de Europa y a los países anglosajones, incluyendo a la América protestante. Con la simulación e intención de promover un ecumenismo, este falso ministro no se ha dado cuenta que le ha dado un golpe brutal a toda la historia del protestantismo, que los caracteres puntuales de la reforma, que los sínodos, que los concilios, que la manera en que hemos luchado por conservar la pureza de la Biblia y reavivar y tener en celo y en vivo el lema de la reforma, que no puede ser extinguido, ha pretendido socavarlo, minimizarlo y sepultarlo. Marcos Witt representa la apostasía moderna en sus más altos niveles eclesiásticos y de su falso mundo musical. Porque no existe en la Biblia un solo argumento, un solo versículo que diga que la música existe como un ministerio musical. Esto es una de las patrañas y mentiras de la nueva teología, de la prosperidad y del nuevo evangelismo. Voy al tercer punto. Existe otro pastor al que realmente admiro y conservo una alta estimación.
y aunque no lo conozco personalmente, sé que es un verdadero hombre de Dios. Su nombre es Rafael Hernández, que tiene en la web su página Atalaya de Cristo. Un hombre levantado por Dios, un hombre levantado por el Espíritu Santo, un hombre levantado por la verdad del Evangelio, que ha expuesto su vida, a su esposa y a su familia por declarar y denunciar a tanto falso ministro, por denunciar el pecado de apostasía dentro del pueblo cristiano. Un hombre que ha dejado todo, la integridad moral y física, a fin de puntualizar los hechos graves de esta tremenda apostasía. La conclusión a estos 3 puntos que acabo de mencionar es la siguiente. Viendo por un extremo un hombre que predicó beligerantemente en contra de ministros y pastores y que llevaba una doble vida y tuvo que puntualizar un perdón, como todo el mundo lo sabe. Veo a otro llamado Marcus Witt, un falsario, un ridículo, que no ha tenido la decencia de pedir perdón y la decencia de enfrentar el hecho puntual de que ha engañado a todo un pueblo cristiano y que ha mundanalizado y ha pervertido los hechos del ministerio y que desgraciadamente se le aplaude y se le tiene como el gran ícono cristiano por miles y miles y miles de gente que él ha seducido y que él ha engañado. Y por otro, veo el gran pastor Rafael Hernández que predica la verdad de la palabra. La conclusión es la siguiente. Yo mismo soy hombre. Yo mismo no estoy excepto de una caída tan brutal, de una hipocresía y de un pisotear de la palabra de Dios. Yo mismo, al tener la voluntad y al tener la libertad y al tener la carne todavía, no quedo restringido en el hecho de poder cometer ciertos delitos y pecados que pueden hacer de la palabra de Dios un vituperio. Por eso es que todos los días y todas las tardes y todas las noches puntualizo en la presencia de Dios su ayuda, su auxilio, su gracia para guardarme de un pecado tan grave, cualquiera que sea su nombre: fornicación, adulterio, robo, hechicería, latrocinio, incesto, pederastía, fraude. Y le ruego y le pido al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que me conserve en la rectitud de la santidad. Spurgeon decía que aquel ministro, pastor, que no ha sido llamado a la santidad, no lo ha sido llamado al ministerio. Y aunque yo no soy pastor, ni ministro, ni líder religioso, y ni tengo a mi cargo ninguna iglesia y ninguna congregación, soy un laico que tengo derecho a preguntar, a pensar y a cuestionar a la luz de la evidencia bíblica. Pero resalto el hecho de que, como el apóstol Pablo afirmaba, que como él mismo, siendo heraldo del Evangelio de Dios, golpea su cuerpo y lo pone en servidumbre. Pablo afirmaba: lo que viste y oíste y aprendiste de mí, eso haced. Pablo decía: imítame a mí como yo imito a Cristo. En conclusión, me pongo siempre en las manos de Dios, me pongo siempre en su presencia para que me guarde de una caída tan grave y que el día de mañana yo mismo venga a ser pisoteado, despedazado y escarnecido, justamente si sucediera por aquellos falsos ministros que yo tanto he condenado a la luz de la Biblia. Pero cabe el hecho también de que no podría ser de otra manera. No podría quedarme callado y oculto en una cobardía moral, en una cobardía ética, en una cobardía eclesiástica y religiosa para no denunciar lo que estos ladrones del ministerio hacen día con día con día y domingo tras domingo.
No podríamos quedarnos callados cuando vemos que la sangre del Cordero de Dios es pisoteada brutalmente. No podríamos quedarnos callados cuando vemos que la Biblia es manipulada, tergiversada y alterada a fin de obtener las mayores riquezas en el nombre de Dios. No podríamos quedarnos callados cuando vemos que gente humilde, gente sencilla, gente sincera, que busca profundamente el corazón de Dios, es hábilmente y sutilmente estafada y robada en el nombre de Jesús por estos avivadores, por estos vividores del Evangelio, siendo el panorama claro entre teología y praxis, entre academia y praxis, entre erudición y que llevemos a cabo la palabra de Dios en la práctica. Dios nos siga ayudando y nos siga dando de su gracia y de su fortaleza para llevar una vida recta y justa. Y que de esta manera nuestra conciencia, decía el apóstol Pablo, no nos reprenda de nada. Y poder seguir pulsando estos videos en honor a la verdad de Cristo. Entonces, terminadas estas tres reflexiones importantes, empezamos. El mito de que no hay que cuestionar a los ungidos. El Salmo 105, versículo 15, afirma: no toquéis a mis ungidos. Lo primero que habría que puntualizar en ese salmo, que en el Salmo 105 no está hablando de los ungidos protestantes, no está hablando a los ungidos pastores, no está hablando a los ungidos del ministerio. Porque como ya habíamos apuntado anteriormente, la Iglesia de Cristo, juntos con sus respectivos órdenes y servicios, ministerios, era el misterio escondido que después fue revelado en el Nuevo Testamento. El Salmo 105 no está hablando bajo ninguna manera y bajo ninguna circunstancia de los ungidos pastores. Está hablando en la línea orgánica y la línea maestra del pueblo de Israel. El pueblo de Israel, cuando salió del Éxodo, tuvo que haber conquistado y pasado por diferentes naciones, las cuales muchos le hicieron la guerra y no permitían que las tribus pasaran por sus territorios. De tal manera que la referencia se hace a que no podían ser tocados los ungidos, refiriéndose a toda la nación de Israel por otros pueblos. Porque de otra manera, Dios pelearía la batalla por ellos. No toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Habría que recordar siempre, siempre, siempre el principio del contexto, de toda la Biblia. Si tú lees con atención el versículo 1 del Salmo 105 al versículo 45 que lo conforman, te darás cuenta que jamás habla ahí del líder ministerial, que jamás habla en uno de sus versículos del líder pastoral, que este versículo ha sido hábilmente sacado de fuera de contexto para manipularlo como ellos han querido. Nunca dice que no toquéis a mis ungidos pastores ni ministros. ¿Por qué? Porque esta interpretación produce miedo, porque esta interpretación produce conciencias cautivas y contradicen a todo el Nuevo Testamento. El mito de que no hay que cuestionar a los ungidos tiene dos premisas fundamentales. La primera premisa fundamental que se tiene al no tocar a los ungidos es que estos autopretendidos ungidos quieren enseñar lo que a ellos se les venga en gana. Pretenden enseñar herejías, falsas doctrinas, falsas teologías, falsos dogmas, y en una charlatanería de palabras y de borregorrea se avientan un discurso que no tiene nada que ver con la Biblia, pero con el candado seguro de que no puedes tú tocar y cuestionar al ungido de Dios, no puedes tú venir y reflexionar acerca de lo que te están enseñando.
Por ende, ellos enseñan las falacias más atroces y los mitos más descabellados, porque no puedes tú cuestionar la veracidad de sus predicaciones. La segunda reflexión importante es que ellos hacen lo que quieren dentro y fuera del ministerio porque son los ungidos. Ellos pueden llevar una vida de adulterio, ellos pueden llevar una vida de fornicación, ellos pueden llevar una vida de robo a las ovejas a través de los diezmos y otros dineros, ellos pueden llevar una vida de delincuentes ministeriales, pero tú no tienes el derecho de decir nada ni hablar nada porque son los ungidos de Dios. Y con ese doble candado se hace el binomio: enseño, practico, practico, hago lo que quiero, porque nadie puede tocar y cuestionar al ungido de Dios. E indirectamente, en el fondo del argumento encontramos un fuero eclesiástico, un fuero tipo presidencial, tipo de senadores y diputados, a los que no pueden ser llamados a juicio. Este tipo de fueros religiosos, no hablados directamente, pero sí implícitos en la predicación de no toquéis a mis ungidos, les da el armamento y les da la seguridad, la confianza y el permiso deliberado para hacer lo que se les venga en gana. No importa si el pastor es un delincuente, un adúltero, un fornicario, un tranza, no importando si no habla y predica la verdad del evangelio conforme a las sagradas escrituras. No importa si tuerce, si pervierte, si altera la palabra de Dios. No importa si pisotea, si denigra, si hace de menos la sangre de Cristo. No importa si en sus locuras más extravagantes difama al Dios 3 veces santo que está en los cielos. Con este doble seguro, el falso pastor y ministro que predica que no puedes cuestionar a los ungidos, tiene la plena libertad para actuar como un verdadero delincuente pastoral. Porque al no rendir cuentas a nadie, estos pequeños vaticanos, estas pequeñas industrias clericales, no tienen por qué sujetarse a una vida de rectitud y moral a ninguna persona. Por eso, a la luz del Nuevo Testamento, en el griego, estoy en contra de la autoridad de un solo pastor dentro de una iglesia. Porque la autoridad de un solo pastor se convierte en una tiranía, en un dictador, en un verdadero, reitero, pequeño Vaticano, en la que la autoridad se convierte en autoritarismo y se abusa del poder y de la gente. La Biblia nunca habla de un pastor en el singular, obispos, presbiterios. La Biblia habla de obispos y presbiterios en la primera persona del plural. ¿Por qué? Porque había diferentes pastores que podían corregirse acerca de cualquier pecado moral o a cualquier enseñanza o doctrina herética que pudiera estar predicando cualquiera de ellos. La asociación pastoral dentro de una iglesia es muy sana porque entre ambos 3, 4, 5 pastores pueden curar y cuidar a toda una grey que es muy difícil alimentar y enseñar. Pero ahora estos tiranos de la religión, estos dictadores de la palabra de Dios, estos secuestradores de almas han violentado el texto con el fin de tener ese fuero religioso y hacer de ese fuero las más tremendas perversiones. Estos ungidos quieren escapar más allá de la censura, quieren caminar y pisar las congregaciones a sus anchas. Pero vamos a ver ciertos textos bíblicos que sí nos permiten juzgar, que sí nos permiten ver la vida de los pastores. Pablo dice: lo que viste y oíste y aprendiste de mí, esto haced. Pablo nunca dijo: no te fijes en mí, fíjate en Dios y solo ahora. Eso es un maquillaje religioso, eso es un maquillaje pietista, eso es un maquillaje lleno de religión que no refleja la autenticidad y veracidad del Nuevo Testamento. El capítulo de Mateo 18, versículo 15, a la letra afirma: por tanto,
Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Aquí Cristo, el Hijo de Dios, el Mesías, el Maestro, el Hijo del Hombre, el Hijo del Bendito, es muy claro al puntualizar: si tu hermano peca, ve y repréndele. Aquí no dice que te quedes callado, aquí no dice que solapes, que encubras y que con tu silencio avales toda una avalancha de doctrinas heréticas y teológicas que hoy se postulan tanto desde los púlpitos. Efesios capítulo 4 versículo 25 afirma: por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. No importa si el pretendido ungido es pastor, ministro, apóstol, profeta, misionero, porque ahora tenemos, al menos aquí en el Estado de México, en Toluca, ha pasado mucho de que ahora puro pastor, puro apóstol hay. Ya nadie quiere ser pastor, ya nadie quiere ser predicador. Ahora todo el mundo se autodenomina apóstol y profeta, como si esos ministerios estuvieran más grandes en rango y calidad que los mencionados en Efesios 4. El rango de pastores, maestros, evangelistas, en la lista de los dones del ministerio en Efesios 4, nunca hace una diferencia en cuanto a nivel jerárquico de los ministerios. Solamente afirma unos por otros en diferente orden, pero nunca hace y nunca minimiza un ministerio con respecto al otro. Pero ahora tenemos puros pretendidos apóstoles. Tito capítulo 1 versículo 13 dice: este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Segunda de Timoteo capítulo 4 versículos 2 y 3 afirma que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Primera de Timoteo capítulo 1 versículo 3 afirma: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandes a algunos que no enseñen diferente doctrina. Aquí tenemos un claro ejemplo de 1 Timoteo 1:3, donde el apóstol Pablo sí dice y afirma que no dejemos que se predique diferente doctrina. ¿Cuál es la diferente doctrina que se predica? La que no va conforme a las leyes del Espíritu del Nuevo Testamento. La que tanto hoy se populariza en círculos carismáticos y cristianos que contradicen el texto sagrado. Pero ¿cómo vamos a poder diferenciar la verdadera doctrina de la herejía de la doctrina, si el pastores y ministros están ciegos conforme a la palabra de Dios? Si la palabra de Dios no se estudia, no se medita, no se reflexiona de día y de noche. Dice el Salmo 1, el capítulo 1 del Salmo: de día y de noche estarán estas palabras en tu ley, para que medites y hagas prosperar tu camino. Josué capítulo 1 versículo 8 dice: de día y de noche meditarás en estas palabras de la ley, para que hagas prosperar tu camino y seas próspero en lo que hagas. Y ahí no está hablando de prosperidad financiera y material. Adelanto, porque son expertos en manipularte los textos y maquillarlos a fin de robarte tu dinero. Nunca está hablando de una prosperidad material en abundancia de riquezas, de lujos y de opulencia. Entonces, recalcamos el hecho de que si la Biblia autoriza que te fijes como congregante, cómo vive el pastor, qué te predica, qué te enseña, cómo es su relación con Dios y con la gente. Por supuesto, yo no encuentro un solo texto en el Nuevo Testamento que te diga que te debes de quedar callado, solapando y encubriendo tantos delitos ministeriales, porque te conviertes automáticamente en una apostasía pasiva. A lo mejor tú no delinqueas, a lo mejor tú no robas, a lo mejor tú no predicas, a lo mejor tú no enseñas, tal vez tú no eres ministro, ni pastor, ni sacerdote, ni cura. Pero si tú sabes de todos estos delitos y te quedas callado, estás incumpliendo una delincuencia pastoral. Te haces cómplice del delito.
Porque Romanos 1:8 dice que aquellos que practican tales cosas son culpables. Pero no solo aquellos que las practican, sino que aún aquellos que consienten en tales prácticas. Por tanto, la obligación del cristiano, sin lugar a dudas, es denunciar estos falsos ministros. Aunque esto genere el torbellino de la dialéctica, aunque esto genere el torbellino de la separación del cuerpo de Cristo, aunque esto genere la mala imagen institucional y estructural que a veces se les pretende dar a las iglesias. Nuestro compromiso, nuestra verdad está comprometida con el Evangelio de Jesús, no con los hombres, no con los líderes. Nuestra ciudadanía está en los cielos, donde esperamos a Jesús, dice Tesalonicenses. Porque somos peregrinos y extranjeros en esta tierra. Porque un día partiremos de este mundo. No sabemos cuándo, el día o la hora. Pero que cuando nuestra partida surja, nos enfrentemos ante aquel que tendremos que dar cuentas con la veracidad de su palabra, con la veracidad de su evangelio. Y no hacernos esclavos de los hombres. No tenemos por qué hacernos esclavos de los hombres, porque somos esclavos de Cristo. La epístola a los romanos lo expresa claramente. Siendo esclavos del pecado, ahora somos siervos de la justicia. Siendo esclavos de Satanás, somos esclavos de Cristo. Siendo esclavos de las tinieblas, ahora somos esclavos de la luz. La libertad del hombre, el libre albedrío, a la luz de la palabra de Dios, es que tú vienes a ser esclavo de otro. Ya no eres libre para hacer tus pecados y tus maldades. Ahora eres libre en la esclavitud de Cristo. Y en esa esclavitud de Cristo puntualizamos y hablamos, no con ganancia deshonesta, ni pretendiendo animar a otras doctrinas, la verdad de Dios. Siendo así las circunstancias, nos damos cuenta del gran peligro que existe en este mito de que no hay que cuestionar a los ungidos. Y quiero recalcar el hecho de que este mito ha pervertido la intelectualidad del cristiano dentro de las esferas religiosas. Existe gente cristiana maravillosa, gente cristiana razonable, gente cristiana inteligente, pero que ha sido hábilmente domada para no pensar por sí mismo. Lo he dicho una y mil veces y lo vuelvo a reiterar hoy. El grito de la reforma, en el sentido protestante, fue solo escritura. Pero la sola escritura estaba acompañada por el movimiento que se generó en aquel entonces de la ilustración y de los enciclopedistas. Los grandes reformadores fueron unos hombres eruditos, profundos en el conocimiento de la palabra de Dios, exhaustivos en el conocimiento de la Biblia. Fueron hombres que fueron transformados por el poder del Espíritu Santo en el contacto directo de las Escrituras, pero que al mismo tiempo eran teólogos con una profundidad y una academia impresionantes. No fueron cualquier ciego a las estructuras y a las teologías del Nuevo Testamento y aún del Antiguo Testamento. Este mito ha postrado de rodillas a toda la mente cristiana. Porque como ya no puedes pensar, como ya no puedes cuestionar, como ya no puedes preguntar, como ya no puedes reflexionar, no te atreves a dar el salto del pensamiento dialéctico, de la reflexión teológica. Te quedas ciego, te quedas mudo, te quedas tonto en la oscuridad mental del raciocinio. Yo no encuentro un solo versículo del Nuevo Testamento que diga, ni del Antiguo, que diga que Dios nos ha llamado a ser tontos e idiotas. Aunque el argumento pudiera sonar demasiado rudo. Encuentro en las epístolas del Nuevo Testamento una invitación a la reflexión, una invitación al análisis, una invitación al conocimiento y profundidad del misterio de Cristo. La palabra fe en el griego no es una fe tonta, ciega, absurda, manipulada, fuera del contexto del Nuevo Testamento. La palabra griega es el pistis, que habla de una fe razonada, de una fe inteligente, de una fe basada en el alumbramiento del Nuevo Testamento. No encuentro los mitos cristianos tan difundidos hoy en las arenas de las iglesias protestantes. Encuentro
una mente domada, capada, esclavizada, temerosa, pusilánime, al no pensar más allá, porque se piensa que cuando tú hablas o tocas algo en contra de estos autopretendidos ungidos, tocas directamente la niña de los ojos de Dios. Piensan que Dios te va a maldecir o Dios te va a castigar por hablar de estos autopretendidos ungidos. Pero te voy a dar algunos textos donde te voy a mostrar claramente que la Biblia no prohíbe confrontar, reprender, denunciar y cuestionar a ministros y líderes cuando estos se apartan de la verdad de la palabra de Dios. Si el ministro es recto, justo, honesto, fiel, buen predicador, que traza bien la palabra de verdad, la Biblia sí te manda, por supuesto que te manda, obedecerte, sujetarte a ellos. Yo lo he hecho. La Biblia te manda a tener en gran estima a tales personas que velan por tu alma. Cuando el pastor, reitero, es santo, justo, honesto y vive en la presencia de Dios. Como puntualicé en el video anterior, cuando el falso profeta es falso, valga la redundancia, hay que denunciarlo. No hay que hacerse cómplices del mal pastorado. No hay que hacerse cómplices del abuso pastoral. Por eso es importante una neorreforma eclesiástica dentro del seno protestante. Entonces, mencionaré el hecho puntual del argumento. Si fuera pecado, hablar en contra del líder, del ungido, encontramos un hecho curioso en el libro de los Gálatas. Cuando el apóstol Pablo reprende severamente a Pedro por el pecado de hipocresía. Y aquí es muy delicado, porque Pablo no reprendió a cualquiera, reprendió al mismo apóstol Pablo que comunicó, que caminó, que observó con sus ojos al Cristo de Nazaret. O sea, Pablo no censuró a cualquiera, censuró al mismo apóstol Pablo. Entonces Gálatas dice, Gálatas capítulo 2, versículo 11 afirma, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara. No dice lo solapé, lo encubrí, solamente me puse a orar, porque era el ungido de Jesucristo, o porque era el pastor de Jesucristo. Pablo dice claramente, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes de que viniese algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro, delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado, incluyendo los diezmos. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera, porque las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Cristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios,
el cual me amó y se entregó a mí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justificación, entonces por demás murió Cristo. Aquí vemos claramente la reprensión del apóstol Pablo hecha a la hipocresía del apóstol Pedro por haber simulado cuando venían los de la circuncisión. Es un pasaje que sí evidencia claramente que podemos cuestionar a los líderes, que estamos en el pleno derecho de cuestionar la vida moral, íntegra, pastoral de aquellos a los que estamos sujetos al ministerio. Por supuesto, porque la Biblia dice que tengamos temor de vuestra salvación, con temor y temblor. Porque aquel día, cuando vengamos a juicio, yo no podré justificarme delante de Dios y decirle, es que el pastor que me diste, es que el pastor, es que el pastor, es que el pastor. Porque sí, culpable es el pastor, sin lugar a dudas. Pero también yo soy culpable. Soy culpable por no leer la Biblia. Soy culpable por no estudiar la palabra. Soy culpable por no obedecer los mandamientos. Soy culpable porque al no atender el hecho de estudiar la palabra de Dios, estoy diciendo que a mí Dios no me importa, que lo tengo en poco, que prefiero la basura de pastores y predicadores que la palabra de Dios. Esta me va a juzgar en el día postrero y solamente ella me va a justificar o a condenar para la salvación eterna. Nada más que la palabra de Dios, que fue sellada con la sangre de Jesucristo. Yo no tendré pretexto en aquel día que esté delante del trono de Dios. Ningún pretexto y ninguna excusa para mi pecado, mi maldad y mi antipatía en contra de su palabra. Porque Dios seguramente me va a decir, Biblia tenías. Y si el profeta te engañó, fue porque tú te quisiste dejar engañar. Eras un cristiano cómodo, dormilón. Eras un cristiano que solamente se conformaba al siglo venidero. Pero jamás te importó mi palabra, jamás te importó mi revelación, jamás te importó lo que yo dejé escrito en ella. Porque si te hubiera importado, te hubieras dado cuenta que aquellos pastores y ministros te estaban llevando a la condenación del infierno. Y se cumplirá lo que dice Mateo capítulo 25, maldito. Palabras de Jesús, maldito al infierno, preparado para el diablo y sus ángeles. Ahí nos dice que habrá alguna excusa para aquel que desconociendo la palabra de Dios te lleve a la vida eterna por desconocerlo. Es como el Código Penal. El desconocimiento del Código Penal no te hace excepto de la ley jurídica a la que esté sujeto. Si yo mato a una persona y por no conocer que el Código Penal decía que no puedo matarla, no por eso no voy a ir a la prisión. El desconocimiento de la ley no te exentúa de la condenación, de la restricción de la justicia. Entonces, veremos por último el pasaje de Hebreos capítulo 13, versículos 7 y 9. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Veamos. Acuérdate de tus pastores. Sí, acuérdate que son muchos de ellos ministros y predicadores de Dios, que hablaron la palabra de Dios. Aquí está la primera restricción. Un pastor legítimo, un pastor verdadero, un pastor que fue enviado por Dios, es aquel que te habla la palabra de Dios. Aquí está bien clarito, versículo 7, que os hablaron palabra de Dios. Pero no desliguemos el contexto inmediato al mismo versículo. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta. Considera el resultado de su conducta. Aquí lo dice clarito, no lo estoy malinterpretando, no le estoy añadiendo, no estoy haciendo una falsa hermenéutica espiritual, alegórica, de figuras de dicción por el cual yo pudiera torcer el versículo. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta. Aquí sí puedo yo considerar que si el ministro al cual yo estoy yendo a una iglesia es recto, moral, justo y honesto, o es un depravado, mentiroso, estafador y ratero. Claro que debo de considerar la conducta del ministro. Es un mandamiento expresado en el capítulo 13, versículo 7 de la epístola a los Hebreos.
que si esto no les parece, pues que arranquen la hoja entonces de Hebreo y la tiren a la basura para que yo no pueda fijarme en este texto y de esa manera solapar y encubrir sus maldades. Pero claramente la Biblia dice que consideres la conducta del pastor. Pero no termina allí. Al final del versículo citado dice, e imitad su fe. E imitad su fe. Si un pastor fuera lleno del conocimiento de Dios, si un pastor fuera lleno de la presencia de Dios, si un pastor fuera lleno de la predicación santa, debemos imitarlos, por supuesto, en ayuda, porque el contexto de Hebreos capítulo 13 habla de la ayuda a los huérfanos, a los desamparados, a los encarcelados, a los prisioneros, a que no seamos ávaros, que imitemos las buenas costumbres. Y si un pastor es de esa naturaleza, conforme al capítulo 13 de Hebreos, pues entonces imitemos su fe. Pero no imitemos la fe de los pastores depredadores del púlpito, llenos de corrupción y de maldad. Porque hay un dicho dentro del ministerio que tal pueblo, tal es el pastor. Y si un pastor predica herejías de prosperidad, los discípulos, la gente anda deseando y promoviendo la teología de la prosperidad, queriendo casas, carros, dinero, lujos, relojes. Y conozco sin fin de pastores y sin fin de ministerios y sin fin de gente que solamente vive para hacerse rico, que solamente piensa que la vida es llenarse, llenarse y llenarse de riquezas materiales, cuando contradice todo el Nuevo Testamento. El versículo 8 dice, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Versículo 9, no os dejéis de llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Porque tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que suben al tabernáculo. Porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo, mediante su propia sangre padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesen su nombre. Y de hacer el bien y la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Pero para hablar como siempre, en justicia y en verdad, analicemos el versículo siguiente. Obedecéis a vuestros pastores y sujétate a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no con queja, porque esto no es provechoso. Aquí está claro, claro, por supuesto, y termino con esto, que nos debemos de sujetar a los pastores. Pero en el contexto del capítulo 13 de la epístola a los Hebreos, ya hemos analizado, ¿es lícito sujetarnos a los pastores? Sí, a la luz de la veracidad de que el pastor predique la verdad de Dios, sea íntegro, justo, moralmente acepto y moralmente responsable de sus hechos y de su prédica. Por supuesto que es lícito sujetarse a los verdaderos ministros de Dios, sin lugar a dudas. Pastores no abusivos, pastores que no abusan de su poder, que no son tiranos religiosos, que no son depredadores del púlpito, pastores íntegros, llenos del Espíritu Santo. Recuerdo ahorita un pasaje que leí de el discurso a mis estudiantes de Spurgeon, de Casa de Publicaciones Bautista, donde dice a la letra, hay un pasaje pavoroso en el tratado de Juan Bunyan, titulado Suspiros del infierno, que a menudo repercute en mis oídos. ¿De cuántas almas, dice, no han sido los ministros ofuscados el medio de destrucción por su ignorancia? La predicación de los tales no fue para las almas, mejor que el arsénico para los cuerpos. Muchos de los pastores, muchos de ellos, es de temerse que tengan que responder por poblaciones enteras. Ay, amigo, pastor,
Te digo que el haber tomado por tarea predicar al pueblo, tal vez has tomado la de hacer una cosa que no puedes decir que es. ¿No te afligiría ver que toda tu parroquia, tu iglesia, tu congregación marchara tras de ti para el infierno exclamando: esto tenemos que agradecerte, pues tuviste temor de hablarnos de nuestros pecados para que no dejáramos de apresurarnos a ponerte viandas en la boca? Oh maldito, oh malvado, que no te contentaste siendo un guía ciego como eras, con caer en el hoyo tú mismo, sino que nos has conducido a él también, a nosotros contigo. Entre muchas cosas solemnes que se escribe, tened cuidado del pastorado, porque si el pastor te arrastra a una condenación eterna, te reitero, tú no tendrás excusa, porque existe la palabra de Dios que es luz y faro en medio de la oscuridad y de las tinieblas. Y mayor culpable ahora somos. ¿Por qué? Porque no tan solo existe una versión Reino Valera 1960, existe la versión Al Día, la versión Dios habla hoy, la versión Iglesias Cantera, la Bobel Colunga, la Jerusalén, la Torre Samad. Existen sin fin de versiones maravillosas y magistrales que te ponen la palabra de Dios accesible a tu cultura, a tu conocimiento y a tu nivel intelectual. Ya no existe el pretexto de que la Biblia no la entiendo, no la quieres entender. No existe el pretexto de que la Biblia me es difícil. Te es difícil porque no quieres abandonar tu pecado. Ya no existe el pretexto que la Biblia es oscura. Ya no hay más oscuridad en la Biblia, porque existen más de 80 versiones diferentes, traducidas al español en lenguajes exquisitos y maravillosos por los cuales la palabra de Dios es accesible al corazón del hombre que de verdad le quiere conocer y de verdad le quiere descubrir. Por tanto, el mito de no toquéis a los ungidos de Dios es un mito falso que no está de acuerdo a la luz del Nuevo Testamento. Tenemos el derecho, la legitimidad y el libre albedrío, de acuerdo a la responsabilidad de la Biblia, de cuestionar a tales pastores. No más mitos, no más engaños, no más pretender engañar, seducir y poner de rodillas a la conciencia del cristiano. Ya no más.